Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre esté con todos ustedes, hermanos y amigos, y que el Espíritu Santo los guíe cada instante de nuestras vidas. Eh, Cristo fue un hombre religioso, fue un hombre de culto. A él lo vemos como nos muestra el Nuevo Testamento, el Evangelio, siempre enseñando en la sinagoga. La sinagoga también servía para dar pues una formación a los niños judíos, pero a la vez también se leía la palabra del Señor, como lo encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante, cuando Jesús es invitado a leer pues ese pasaje de Isaías, en el que nos muestra que ya se hace realidad el reino de los cielos, ¿no? Y nos viene a dar la buena nueva, el Evangelio, y que Él es el ungido. Pero también el templo de Jerusalén, pues sirvió como Dios lo mandó desde Éxodo, digamos, desde el capítulo 26 en adelante, o como también lo encontramos en el Levítico, desde el capítulo 1 inclusive, para realizar los sacrificios, pues, de los corderos, de los chivos, de palomas, oblaciones de pan, harina, etcétera. Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, también nos muestra que en el templo se realizaban, pues, estos sacrificios. Y recordemos que Juan, el apóstol, ahí en el capítulo 1, desde en el versículo 36, nos muestra a San Juan el Bautista diciendo que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado. Bien, ahora en el Jueves Santo Jesucristo va a instituir, eh, digamos, un sacrificio incruento. Recordemos, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 26, cuando Jesucristo dice, refiriéndose al pan, ¿no? Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo a los apóstoles, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Luego tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y así también lo va a decir Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Bien, entonces hay un sacrificio, ¿no? Se entrega, este es el pan, ¿no? Que se entregue, esta es la sangre para el perdón de los pecados. Se está adelantando unas horas antes al viernes, cuando Él es sacrificado en la cruz. Juan en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 13, 14, 15 hasta el 17, nos muestra toda una prédica de Jesucristo, toda una prédica, una enseñanza. Bien, entonces ese Jueves Santo, esa cena, sirvió para, sí, hacer una prédica, una enseñanza, y a la vez ya nos está mostrando, nos está dando unas luces que también hubo un sacrificio. Entonces queremos ver si los primeros cristianos solamente celebraban prédica nada más, enseñanza nada más de los apóstoles, de los obispos, de los presbíteros, o también, o por el contrario, solamente era Eucaristía, o era prédica y Eucaristía. Bien, entonces así queremos ver cómo realizaban el culto. Era una liturgia, una misa al modo católico, o de otra forma, como realizan otros hermanos cristianos. Bien, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dicen los primeros cristianos? Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y ofrecemos también estas meditaciones con todas las celebraciones eucarísticas que se celebran ahora en todo el mundo por aquellas personas que se encuentran en coma, con cáncer, otra enfermedad terminal, o enfermedades muy dolorosas y tristes, y por los que están sufriendo COVID para su sanación y recuperación, pero sobre todo para su conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el 29 de agosto de este año 2021, la Iglesia celebra el 21º domingo del tiempo ordinario,
y se lee el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 1 al 23. Bien, nosotros vamos a tomar versículos 6 y 7, viendo a Cristo que dice lo siguiente, abro cita. Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Era un culto de labios, un culto externo, ¿no? Hasta hipócrita. Así les llama Jesús a los fariseos. Habían degenerado la vida religiosa, la vida espiritual, hasta el culto, ¿no? Entonces, Cristo nos llama, nos invita a hacer un culto espiritual, en verdad, verdadero, del corazón. Por eso, cada vez que nosotros vamos a la liturgia, estamos invitados a vivir cada parte de la misa, cada celebración, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Cantando fervorosamente, atendiendo la prédica que va a cada uno, no al amigo que está al lado de la banca o atrás de la banca, no, es para uno, ¿no? Poner nuestra mente, nuestro corazón a las lecturas bíblicas que se nos dan, y sobre todo aquella parte central que es la liturgia eucarística, y que lo que queremos mostrar que efectivamente así era en los tiempos apostólicos y de los primeros cristianos, tanto del siglo primero, siglo segundo, tercero, hasta ahora. Bien, para eso vamos a echar un vistazo al Nuevo Testamento, a Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos da solamente un brochazo, nada más un pincelazo, ¿no? De lo que era el culto, cómo se celebraba el culto en los primeros años. Luego también un poquito más, San Pablo en la primera carta a los Corintios nos muestra algo más, algunos detalles, pero sin profundidad, sin hacer un pormenor de cómo se realizaba. Bien, entonces vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, 46 y 47. Abro cita. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como vemos aquí, era cotidiano, todos los días, que asistían al templo. Primero fue al templo, antes que empezaran a perseguir a la iglesia, acudían al templo. Luego lo empezaron a hacer por las casas. Y aquí iban, solo a la enseñanza de los apóstoles, solo a la prédica de los apóstoles, solo a alabar a Dios. No, como nos muestra aquí Lucas, en su Hechos de los Apóstoles, que también se realizaba la fracción del pan, ¿no? Y obviamente también había una comunión, que iban llevaban alimento o hacían la comunión del alimento de otras viandas. Eso lo vamos a encontrar también en Corintios, por ejemplo, en la primera de Corintios, capítulo 11. Bien, pero ese era otro alimento, el alimento, digamos, para nuestra subsistencia humana, muy diferente de la fracción del pan que poco a poco se le va a llamar Eucaristía. Bien, luego encontramos también en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, aquí lo encontramos y se nos dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, para la fracción del pan. Bien, pues nuevamente encontramos que Lucas, ya tiempo después,
aproximadamente unos 25 años. Ya para el tercer viaje de San Pablo, nos va a decir aquí que la reunión de los cristianos se realizaba el primer día de la semana, el domingo. ¿Y qué hacían? Se reunían para la fracción del pan. O sea, Lucas nos muestra que el centro del culto o liturgia va a ser la fracción del pan. Y eso lo vamos a encontrar también, en las cartas que San Pablo, por ejemplo, escribe a los Corintios. Vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, capítulo 10, versículo 16, encontrando lo siguiente. Aquí Pablo nos va a mostrar que existe un altar o mesa, igual, por ejemplo, como lo encontramos ahí en eso capítulo del 26, 27 en adelante, que Dios manda hacer el tabernáculo, la tienda, ¿no? El templo, y aquí en este templo donde se van a realizar los sacrificios hay un altar, una mesa. Bien, recordemos también que por el libro del Levítico, del capítulo 1 en adelante, va a haber también un sacrificio de comunión, así como hay holocaustos, hay también sacrificios de comunión en que las personas llevan sus animales y otras viandas y que se ofrendan a Dios en sacrificio y se comen, ¿no? Se comen. Aquellos que daban, ofrecían estos sacrificios, también participaban, había una comunión de este sacrificio. Una parte para Dios, una parte para el sacerdote y una parte, pues, para los ofrendantes. Bien, vamos a la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Abro cita. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Bien, como aquí vemos, hay una comunión, pero no es una comunión con el pan, sino con el cuerpo de Cristo. Tampoco es una comunión con la copa o con el vino en la copa, sino con la sangre de Cristo. Hay un sacrificio, ¿no? Y Pablo nos está mostrando que las reuniones, estos cultos, eran con pan, eran con vino, pero que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a ver que se realizaba sobre una mesa o altar. Vamos a continuar ahora, 1 Corintios, ahí en el mismo capítulo 10, en el versículo 18. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Eso era lo que hacían pues los judíos también. Hacían sus sacrificios en comunión con el altar. Comían pues de esos sacrificios. Vamos al versículo 20. Ahora se refiere a los paganos, a los gentiles. Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Excelente. Y ahora recordemos y veamos aquí que pues San Pablo nos está mostrando que hay una mesa, hay un altar, y sobre ese altar es que se realiza la bendición del pan, ¿no? La bendición de la copa que bendecimos. Nos va a decir aquí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Es decir, sí había un acto religioso de bendición, de ofrendas, y que luego en ese altar, en esa mesa, había una comunión. Bien. Y recordemos que Jesucristo en aquel jueves santo, en aquella última cena,
se va a reunir en una mesa con los apóstoles. Mateo capítulo 26, versículo 20 nos dice, al atardecer estaba a la mesa con los 12. Repito, estaba a la mesa con los 12, ¿no? Entonces, aquí pues Pablo nos está mostrando que efectivamente se realiza tal como unos 25 años atrás aproximadamente, Jesucristo había instituido la forma del culto de los primeros cristianos. Bien, ahora, ¿por qué liturgia? ¿Es que acaso los católicos están mal en decir liturgia? ¿No es solamente culto? Bien, vamos a ver lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y vamos a notar que sí se trataba de liturgia, solo que liturgia es palabra griega, ¿no? Así como bautismo es una palabra griega, Eucaristía es otra palabra griega que significa acción de gracias. Bien, para mostrar que efectivamente se trata de liturgia, nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 6. En esta ocasión vamos a tomar de la Biblia evangélica protestante Reina Valera, versión 1960. Y lo hacemos porque algunos hermanos evangélicos también nos siguen. Y lo hemos tomado de la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, que nos muestra también el Evangelio en griego. Y vamos a encontrar que se trata de liturgia y la traducción al castellano. Abrimos cita de Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto se refiere a Jesucristo. Y nos está diciendo que su ministerio es mejor que obviamente el de los judíos. Y nos está dejando este ministerio. Solo que ministerio en griego, ¿no? Viene a ser liturgia, aquí como lo vemos, liturgia, ¿no? El diccionario griego Strong, que es evangélico, nos muestra en este numeral 3009 que le asigna a esta palabra liturgia, ¿no? La liturgia, y nos va a decir que liturgia se define como función pública del sacerdote, liturgia, del sacerdocio, que viene a ser pues el servicio o ministerio que realiza el sacerdote, el sacerdote. Bien, esta carta a los hebreos de aproximadamente el año 65 para adelante, nos está mostrando que se trata de una liturgia propia de un sacerdote, que a Cristo instituyó una liturgia sacerdotal aquel jueves santo. Aquel jueves santo. Bien, pero vayamos también a otro documento del siglo I, del año 75 aproximadamente, que se llama Didache o Didaje, ¿no? Que se traduce como doctrina de los 12 apóstoles. En el capítulo 11 nos muestra que sí se realizaba la Eucaristía, ¿no? Y vamos al numeral 1, numeral 2 y numeral 3. Y aquí nos están mostrando cómo es que se realizaba la bendición a la Eucaristía. En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vida de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Y sobre la partición del pan, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria por los siglos. Bien, el siglo I nos está mostrando a través de otro documento de la Iglesia que como tal nos señala el Nuevo Testamento. Sí, había una Eucaristía, o sea, había un sacrificio que se realizaba. Y este es un documento contemporáneo a la carta a los hebreos y a la vida de los apóstoles. Bien, vayamos a otro documento, pero ya pasemos al siglo II
Y aquí vamos a encontrar una apología que realizó un converso al cristianismo llamado San Justino, nacido entre el año 100 y muerto en el año 168 como mártir. Pero antes, aproximadamente por el año 155, escribe esta primera apología al emperador Antonino Pío, que gobernó entre el año 138 y 161 de la era cristiana. Y en el numeral 67, referido a la asamblea dominical, vamos a encontrar y nos va a pintar ya en un poquito de mayor detalle cómo se realizaba el culto de cristianos, si solamente era prédica con alabanzas o si también se realizaba la Eucaristía, y encontramos lo siguiente. Vamos al numeral 67, inciso 3 en adelante. El día que se llama del sol, a ver, ¿cuál era este día que se llama del sol? En el numeral 8, aquí mismo, abajo, encontramos y nos dice: celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Es decir, se refiere al domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. Continuamos. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Bien, aquí nos está mostrando que sí, hay unas lecturas bíblicas, ¿no? La liturgia de la palabra. Los escritos de los profetas es el Antiguo Testamento, y las memorias, pues, de los apóstoles es el Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio con las cartas apostólicas. Continuemos. Luego, cuando el lector termina, el que preside toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación para que imitemos esas hermosas enseñanzas. Hagamos un alto. Aquí nos está mostrando que sí, hay una prédica, que después de haber leído las memorias de los apóstoles y el Antiguo Testamento, ¿no? Viene esta exhortación, que se trata de la homilía, de la prédica o sermón. Sí había una prédica, pero vamos a ver si solamente era prédica. Seguimos, inciso 5. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos a Dios nuestras preces. Y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan, vino y agua. Y el que preside según sus fuerzas hace igualmente subir a Dios sus oraciones y acciones de gracias, y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo: amén. Miren, excelente. Luego de la prédica, luego de la homilía, viene, ¿no? Las oraciones, dice acá, hay unas oraciones que se ofrecen por la iglesia, las autoridades, las necesidades de los participantes y obviamente también de los difuntos. Y dice, nos levantamos todos a una, pues elevando nuestras preces, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero también se ofrece pan y vino, ¿no? Pan y vino con agua, tal como pues los católicos lo hacen. Continuamos y vamos a ver que a continuación viene lo que la iglesia llama la comunión, o sea, la participación con la Eucaristía. Continuamos. Luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía para cada uno, enviándose su parte por medio de los diáconos a los ausentes. Excelente. Aquí ya pues nos está mostrando pues la comunión, ¿no? Como nosotros decimos, comulgar. Aquí se comulga, y a quienes no han podido asistir se les envía pues diáconos para que a través de ellos puedan participar de la Eucaristía. ¿Y estos quiénes son? Son pues personas enfermas que están en las cárceles, etcétera, como nos dice acá el inciso 7 que leemos. Y él socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están en la indigencia, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad.
Muy bien, eso es lo que nos está mostrando Justino Mártir, ¿no? Hay unas lecturas bíblicas del Antiguo y el Nuevo Testamento, del Evangelio, viene una prédica que es la homilía y viene ya la bendición de el pan, del vino, ¿no? Que es la comunión con el Señor Jesucristo. Bien, entonces, esto ya es en el segundo siglo. Ahora vayamos al siglo tercero. ¿Qué encontramos en el siglo tercero? Y miren, aquí vamos a encontrar una joya preciosísima de los primeros cristianos, que se refiere a aquel documento que escribió Hipólito de Roma, quien muere en el año 236 después de Cristo. Y en este documento que se llama la tradición apostólica, nos va a mostrar lo mismo que Hechos de los Apóstoles, que la primera carta a los Corintios, lo mismo que nos ha indicado la Didache y San Justino en esa primera apología al emperador Antonino Pío. ¿Y qué encontramos aquí? En la tradición apostólica de Hipólito de Roma. Encontramos pues la comunión y aquí nos muestra el detalle de cómo es la bendición de la Eucaristía, ¿no? Sí, había una prédica y a continuación de esa prédica viene la Eucaristía, pero aquí encontramos una joya de la liturgia de los católicos. Muy bien, vamos a leer lo que nos dice aquí en esta parte 4, que se refiere pues a cuando se están ordenando a los obispos, ¿no? Y hay una celebración eucarística. Y dice lo mismo que ahora. Nos dice Hipólito de Roma, los diáconos le presentarán la oblación y él imponiendo las manos sobre ella, junto con todo el presbiterio, dirá dando gracias. El Señor esté con vosotros. Todos dirán, y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, los tenemos en el Señor. Demos gracias al Señor, es digno y justo. Y continuará de la manera siguiente. Te damos gracias, oh Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, que en estos últimos tiempos nos enviaste como Salvador y Redentor. Bien, vayamos un poquito más adelante en esta oración y nos va a decir lo siguiente. Y manifestar la resurrección, tomando pan, dándote gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo partido por vosotros. De igual manera tomó el cáliz, diciendo, esta es mi sangre derramada por vosotros. Cuando hagáis esto, lo haréis en mi memoria. Al hacer memoria, pues, de su muerte y resurrección, te ofrecemos este pan y este cáliz, dándote gracias, porque nos hiciste dignos de estar en su presencia y servirte. Y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre la oración de tu santa iglesia, congregándolos en la unidad. Llena con el Espíritu Santo a cuantos participan de las cosas santas para confirmar su fe en la verdad, a fin que te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo, por quien te sea dada la gloria y el honor con el Espíritu Santo en tu santa iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Así se realizaba el culto al Señor, el culto a Dios en el ya tercer siglo. Ya estamos en el tercer siglo. Pero más a fondo ya nos va mostrando detalles de cómo era esta oración. Bien, entonces, esta celebración eucarística, bendición, sí, era lo que se realizaba desde los primeros tiempos, de los primeros cristianos. Eso es lo que encontramos. ¿Y cómo es que ahora, pues, 20 siglos después, ya estamos entrando al 21 siglo, ¿no? Eh, la iglesia, cómo celebra. Y miren cómo vamos a leer solamente una parte de la plegaria eucarística. Y esta es, de entre las varias que hay, la de el mismo San Hipólito de Roma. Ahora nosotros decimos ya
de la siguiente manera: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Luego viene acá el santo, 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 Dios del universo, yéndose están los cielos y la tierra, etcétera. Pero ya cuando se refiere al pan, ¿no? El sacerdote toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue. Tomó pan y dándote gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, aquí pues encontramos tanto en la Biblia como en los otros documentos dejados por los primeros cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cómo es que se celebraba el culto de la iglesia. Y este culto, sí, ciertamente se lee la palabra de Dios, hay una prédica o una homilía, pero también a continuación venía la liturgia eucarística, la partición del pan, excelente, maravilloso. Y así como en los tiempos de los apóstoles también iban a las casas a llevar el pan, encontramos que asimismo San Justino en el siglo II nos muestra que después de la Eucaristía iban a las casas llevándoles a aquellos que no podían asistir. Excelente, maravilloso. Bien, el culto. El culto, tal como se han encontrado en los escritos de los primeros siglos, no era un culto solamente de prédica, con alabanzas, con cantos. No, también era un culto en el que se realizaba la Eucaristía, la bendición, la copa de pan que bendecimos, ¿no? El pan que bendecimos, la copa que bendecimos, es comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Así nos dice Pablo. Bien, hermanos. Entonces estamos invitados a que este domingo vayamos de cuerpo entero, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a participar de cada parte de la misa, desde el canto de entrada, la confesión pública y comunitaria, el canto de gloria, escuchar cada lectura bíblica del Antiguo Testamento, el Salmo, las memorias de las cartas de los apóstoles, el Evangelio, ¿no? Sin concentrarnos, porque es Dios el que nos está hablando, no al vecino, no al que está al costado, no a la esposa o al esposo, es a uno y a ellos también. Y luego participar de la Eucaristía, porque ir a la misa y no participar de la Eucaristía es como pues ir y que a una cena y que solamente comas el aperitivo. En este caso sí, es la palabra de Dios, que sí nos alimenta en nuestro conocimiento de Dios, pero Cristo nos dejó la Eucaristía para hacer comunión con su cuerpo y con su sangre, el mejor encuentro personal, para de esta manera crecer en gracia y en santidad, y luego llevar todo esto que hemos vivido en la misa a nuestra vida cotidiana, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a trabajar por nuestro país, ¿no? A levantar a nuestros países, a hacerlos mejores, a hacer mejor nuestra vida, nuestros matrimonios, etc. Hermanos, compartan este video. Espero que les haya gustado y de esta manera, al compartirlo, ustedes evangelizan, hacen su parte también y dándole like, hacen que este video llegue a muchas personas más y hagan sus comentarios para escuchar sus aportaciones y mejorar pues esta evangelización. Que Dios los bendiga. Hasta otro día.